Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo de los glúcidos. ¿Listos para descubrir qué son, sus diferentes tipos y lo más sorprendente? Las funciones que desempeñan. Más allá de ser solo una fuente de energía. ¿Listos para este viaje fascinante? Totalmente. A veces pensamos en los glúcidos como algo simple. Pero son mucho más complejos e interesantes de lo que parece. Exacto. Empecemos por lo básico. ¿Qué define un glúcido? Buena pregunta. Bueno, los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Vale. Su fórmula general es CnH2ON, Entiendo. lo que significa que por cada átomo de carbono hay una molécula de agua. Interesante. Además, siempre contienen un grupo aldehído cetona, ¿Y eso qué significa? que son claves para su reactividad. Vale, entonces, son como el esqueleto básico de la energía. En cierto modo, sí. ¿Cómo? La glucosa, el glúcido más común, es la principal fuente de energía para nuestras células. Pero, como decíamos antes, su papel va mucho más allá. ¿En qué sentido? Imaginad que los glúcidos son como piezas de Lego. Me gusta. Se pueden unir de muchas maneras para formar estructuras complejas con funciones muy diversas. Me gusta la analogía. Entonces, ¿cómo se clasifican estas piezas del Lego? Buena pregunta. Cuéntanos. Según su complejidad, Sí. los glúcidos se clasifican en 3 grupos principales: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dale. Los monosacáridos son las unidades más simples, Dame algún ejemplo. como la glucosa o la fructosa. ¿Entiendo? Los disacáridos, Ajá. como la sacarosa, La sacarosa. azúcar común, Vale. están formados por 2 monosacáridos unidos. Ya. Y los polisacáridos, Sí. como el almidón o la celulosa, Ajá. son largas cadenas de monosacáridos. Entiendo. Es como si los monosacáridos fueran las piezas individuales. Sí. Los disacáridos 2 piezas juntas. ¿Ya? Y los polisacáridos, construcciones enormes. Qué buena imagen. Pero, ¿qué hace que cada tipo sea único? Empecemos con los monosacáridos. Vale. ¿Qué los hace tan especiales? Pues una de sus características más notables Sí. es la isomería. ¿Y eso qué es? Esto significa que 2 monosacáridos pueden tener la misma fórmula química, Ah. pero diferente estructura. Es como tener 2 casas construidas con los mismos materiales, Sí. pero con diferente distribución. Ya veo. Por ejemplo, la glucosa puede existir en 2 formas: Ah, sí. alfa y beta. Interesante. Y esta pequeña diferencia en su estructura tiene un gran impacto ¿En qué? en cómo se unen entre sí para formar moléculas más complejas. Es increíble cómo un pequeño cambio puede tener consecuencias tan grandes. ¿Y qué más podemos decir de las propiedades físicas de los monosacáridos? A temperatura ambiente. Sí. Suelen ser sólidos, cristalinos y de color blanco. Entiendo. Además, son hidrosolubles. Hidrosolubles. Es decir, se disuelven fácilmente en agua, Vale. lo que facilita su transporte por el organismo. Claro, tiene sentido. Si tienen que viajar por nuestro cuerpo, Efectivamente. necesitan poder moverse en un medio acuoso. Y en cuanto a sus propiedades químicas, ¿qué las hace tan reactivas? Una de las claves es su facilidad para oxidarse. Para oxidarse. Pueden donar electrones a otras moléculas, Ya, lo que los convierte en agentes reductores. te entiendo. Por eso se les llama azúcares reductores. ¿Y eso tiene alguna implicación biológica importante? Por supuesto. ¿Cómo? Esta propiedad es fundamental en muchos procesos metabólicos. Ajá. Por ejemplo, la glucosa se oxida durante la respiración celular Sí. para liberar la energía que nuestras células necesitan para funcionar. Entonces, la oxidación de la glucosa es como encender el motor de nuestras células. ¿Hay alguna otra reacción química importante que debamos conocer? Sí, también pueden reaccionar con grupos amino para formar glicoproteínas y glucolípidos, ¿Y eso? que son esenciales en las membranas celulares y en la comunicación entre células. Cada vez me parecen más versátiles. Además, sí, Pueden reaccionar con ácidos para formar ésteres. entiendo. Y hablando de reacciones, ¿qué me dices de la fosforilación? De la fosforilación. Sí, mencionaste que era un proceso crucial en el metabolismo de la glucosa. Exacto. ¿En qué consiste? La fosforilación es la adición de un grupo fosfato a una molécula. ¿Ah? En el caso de la glucosa, Sí. la fosforilación es esencial para que pueda entrar en la ruta de la glicólisis, Sí, que es la glicólisis. donde se descompone para obtener energía. Vale. ¿Y qué enzima se encarga de esta fosforilación? Buena pregunta. La exoquinasa. La exoquinasa faja Perdón. convierte la glucosa en glucosa 6-fosfatos. ¿Y por qué es importante la glucosa 6-fosfato? Una molécula clave para el metabolismo energético. Ya veo.
Es como si la fosforilación fuera un interruptor que activa la glucosa para que pueda ser utilizada como combustible. Es fascinante cómo un proceso tan pequeño puede tener un impacto tan grande en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora, pasemos a los disacáridos. Hablamos de la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Sí. La sacarosa, el azúcar de mesa, es la combinación de glucosa y fructosa. Tal. Es la principal forma en que las plantas transportan los azúcares. Ya. La lactosa, ¿Sí? formada por glucosa y galactosa, Ajá. es el azúcar presente en la leche. Entiendo. Y la maltosa, Sí. compuesta por 2 moléculas de glucosa, Vale. se produce durante la digestión del almidón. 3 disacáridos, 3 funciones diferentes. ¿Podrías hablarnos un poco más de cada uno? Empecemos con la sacarosa. ¿De dónde la obtenemos? Principalmente de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Ya veo. Es un componente básico en la industria alimentaria Sí. y está presente en multitud de productos. La responsable de que nos gusten tanto los dulces. Y la lactosa, ¿cuál es su función principal? Proporcionar energía a las crías de mamíferos durante la lactancia. Tiene sentido. Es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Ya veo. La naturaleza es sabia y provee a cada especie con lo que necesita. Totalmente de acuerdo. ¿Y la maltosa? ¿Cuál es su papel en la digestión del almidón? La maltosa sirve como una fuente de energía fácilmente disponible para las células. ¿Entiendo? Se descompone rápidamente en glucosa, Ajá. que luego puede ser utilizada para obtener energía. Es increíble cómo nuestro cuerpo utiliza diferentes disacáridos para obtener energía de forma eficiente. Y hablando de eficiencia, hablemos ahora de los polisacáridos. Perfecto. Esos polímeros complejos con funciones tan importantes. Sin duda. Empezamos con los estructurales, la celulosa y la quitina. Perfecto. Cuéntame más. La celulosa, formada por unidades de glucosa, Sí. es el componente principal de las paredes celulares de las plantas, Vale. dándoles rigidez y soporte. Interesante. De hecho, es el compuesto orgánico más abundante en la Tierra. Es difícil imaginar un mundo sin celulosa. ¿Y la quitina? ¿Qué la hace tan especial? La quitina también es un polisacárido estructural, pero en lugar de glucosa, Sí. está formada por unidades de N-acetilglucosamina. ¿Y eso qué significa? Es el componente principal del exoesqueleto de los artrópodos. Artrópodos, como insectos y crustáceos, Ah, vale. y de las paredes celulares de los hongos. Entiendo. Les proporciona protección y soporte. Es increíble cómo un mismo tipo de molécula puede tener funciones tan diversas en diferentes organismos. Y ahora, centrémonos en los polisacáridos de reserva. Muy bien. Esos almacenes de energía tan importantes para la vida. Exacto. Mencionaste el almidón y el glucógeno, ¿verdad? Sí, el almidón es la forma principal en que las plantas almacenan energía. Ya ves. Está compuesto por 2 tipos de moléculas. ¿Cuáles son? La amilosa, Ajá, que es una cadena lineal de glucosa, sí. y la milopectina, Mielopectina. que es una cadena ramificada de glucosa. Vale. La milopectina, al ser ramificada, permite un almacenamiento más compacto de energía. Interesante. El almidón se encuentra en grandes cantidades en semillas, raíces y tubérculos. O sea, que el almidón es una fuente fundamental de energía en nuestra dieta. Y en cuanto al glucógeno, ¿cómo funciona su almacenamiento en los animales? El glucógeno es similar a la milopectina, Ajá, pero con más ramificaciones, entiendo. lo que permite una rápida movilización de la glucosa cuando es necesario. Ya. Se almacena principalmente en el hígado y los músculos. Fascinante. Es increíble cómo la naturaleza ha desarrollado diferentes mecanismos para almacenar y liberar energía de forma eficiente. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ya que hemos visto los diferentes tipos de glúcidos, Sí. podríamos hablar de sus funciones en los organismos vivos. Empecemos por su papel como fuente de energía. Claro. Cuéntanos. La glucosa es la principal fuente de energía para las células, a través de la respiración celular. Sí. La glucosa se descompone para liberar energía en forma de ATP, ¿Qué es el ATP? la molécula que impulsa la mayoría de los procesos celulares. Entonces, la glucosa es el combustible que nos mantiene en movimiento. Y además de ser una fuente de energía inmediata. Sí. Los glúcidos también se almacenan para un uso posterior, ¿verdad? Exactamente. El almidón en las plantas Ajá. y el glucógeno en los animales. Sí. Son reservas de energía que se pueden movilizar cuando sea necesario. Por ejemplo. Por ejemplo, durante el ejercicio físico intenso. Uh. El glucógeno muscular se descompone para proporcionar energía a los músculos. Ahí ya lo veo.
Y además de su papel energético, los glúcidos también desempeñan funciones estructurales cruciales. Claro. Hemos hablado de la celulosa y la quitina, pero ¿hay alguna otra función estructural que debamos conocer? Sí, por ejemplo, los glúcidos forman parte de los ácidos nucleicos, Ácidos nucleicos. como el ADN y el ADRN, que son las moléculas que contienen la información genética. Ya veo. Además, algunos glúcidos forman parte de las paredes celulares de las bacterias. Es increíble cómo los glúcidos están presentes en tantos aspectos de la vida. Y hablando de funciones, ¿qué hay de su papel en la comunicación celular? Los glúcidos pueden unirse a proteínas y lípidos en la superficie celular, Sí. formando glicoproteínas y glicolípidos, ¿Y eso para qué sirve? que actúan como marcadores que permiten a las células reconocerse entre sí Ajá. y comunicarse. No. Por ejemplo, los grupos sanguíneos están determinados por los glúcidos presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Es fascinante cómo los glúcidos están involucrados en procesos tan complejos como la comunicación celular. ¿Y qué me dices de su papel en la formación de cápsulas y recubrimientos en algunos organismos? En algunas bacterias, Sí, los polisacáridos forman una cápsula protectora que rodea la célula. entiendo. Esta cápsula protege a la bacteria del sistema inmune del huésped Ajá. y le ayuda a adherirse a superficies. Ya. También se encuentran recubrimientos polisacáridos en las paredes celulares de las plantas Sí, y les proporcionan protección contra la desecación y las infecciones. Es increíble cómo los glúcidos pueden ser tan versátiles. Y para terminar, podríamos hablar un poco sobre su papel en la regulación osmótica. Claro. Cuéntanos. Los glúcidos, al ser moléculas solubles en agua, Sí. pueden influir en la presión osmótica de las células y los tejidos. ¿Cómo? Por ejemplo, en las plantas, Ajá. los polisacáridos como el almidón ayudan a regular el movimiento del agua dentro de las células. Es fascinante cómo los glúcidos están involucrados en tantos procesos vitales, Totalmente de acuerdo. desde la obtención de energía hasta la comunicación celular, Sí. pasando por la construcción de estructuras Ajá. y la protección de organismos. Exacto. Los glúcidos son esenciales para la vida. Sin duda. Pero antes de continuar con nuestra inmersión, Vale. me gustaría plantear una pregunta para reflexionar. Diamond. ¿Cómo crees que el conocimiento de los glúcidos puede ser utilizado para desarrollar nuevas tecnologías o soluciones a problemas actuales? Poned vuestras mentes a trabajar y lo debatimos en la siguiente parte. Me parece una idea estupenda. Esa es una pregunta que da mucho que pensar. Precisamente ahora que mencionas la aplicación del conocimiento sobre los glúcidos, quería hablar de la fibra alimentaria. Así, la fibra sabemos que es importante para la digestión, pero no solemos pensar en su composición. ¿Qué tiene que ver con los glúcidos? Pues resulta que la fibra está compuesta principalmente por polisacáridos como la celulosa, Ajá. la parte estructural de las plantas que les da rigidez. Lo interesante es que nosotros, los humanos, Sí. no tenemos las enzimas necesarias para romper los enlaces de la celulosa, Ya. por lo que pasa por nuestro sistema digestivo sin ser digerida. Espera. Algo que no podemos digerir nos hace bien. Eso sí que es sorprendente. ¿Cómo es posible? Aunque no la digerimos, la fibra cumple funciones muy importantes. ¿Cómo cuáles? Al aumentar el volumen del bolo alimenticio, estimula el movimiento intestinal ¿Ya? y previene el estreñimiento. Además, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Ajá. Reduce el colesterol y nos hace sentir más llenos, lo que puede ser útil para controlar el peso. Caramba. Entonces, incluir fibra en nuestra dieta no solo es importante para una buena digestión, Exacto. sino que también tiene un impacto positivo en nuestra salud en general. Menuda lección. Ujú. Y hablando de salud, Dime. hay otros polisacáridos con funciones específicas en nuestro organismo. Claro que sí. Por ejemplo, la heparina, Ajá. un anticoagulante natural que se encuentra en los pulmones y el hígado. Interesante. O el ácido hialurónico, Claro. presente en los tejidos conectivos y responsable de la elasticidad de la piel. Es increíble cómo los polisacáridos están presentes en tantos aspectos de nuestra salud. Volviendo a los monosacáridos, me gustaría profundizar en la isomería. Mencionaste que la glucosa puede existir en dos formas, alfa y beta. Bien. ¿Por qué es tan importante esta pequeña diferencia? La diferencia entre la alfa-glucosa y la beta-glucosa radica en la orientación de un grupo hidroxilo, Un grupo hidroxilo. en el carbono numérico. Ya. En la alfa-glucosa este grupo está orientado hacia abajo, Ah. mientras que en la beta-glucosa está orientado hacia arriba. Aunque parezca un detalle mínimo, tiene un gran impacto en la forma en que estas moléculas se unen para formar polisacáridos. ¿Podrías darnos un ejemplo para entenderlo mejor? Claro.
El almidón, que está formado por unidades de alfa-glucosa, es digerible por nuestro organismo. Vale. Tenemos enzimas específicas para romper los enlaces alfa-1,4 que unen las moléculas de glucosa. Sin embargo, la celulosa, Sí. formada por unidades de beta-glucosa, no es digerible porque no tenemos las enzimas para romper los enlaces beta-1,4. O sea que la orientación de ese pequeño grupo hidroxilo determina si podemos digerir un polisacárido o no. Increíble cómo un detalle tan pequeño puede tener consecuencias tan grandes. Hablando de reacciones, ¿qué ocurre cuando los monosacáridos se oxidan? ¿Recuerdas que hablamos de que eran azúcares reductores? Exacto. Al oxidarse, los monosacáridos donan electrones a otras moléculas. Este proceso es fundamental en la respiración celular, Sí. donde la glucosa es oxida para liberar la energía que nuestras células necesitan. Además, la oxidación de los monosacáridos puede dar lugar a la formación de ácidos, como el ácido glucónico. Entonces, la oxidación de la glucosa no solo libera energía, sino que también puede dar lugar a otras moléculas importantes. Cada vez descubro más funciones de los glúcidos. Y para terminar con los monosacáridos, me gustaría repasar la fosforilación. ¿Recuerdas que dijiste que era un proceso crucial para que la glucosa entrara en la ruta de la glicólisis? Sí, la fosforilación es como un interruptor que activa la glucosa para que pueda ser utilizada como combustible. Exacto. La enzima suquinas añade un grupo fosfato a la glucosa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato, ¿Y por qué es tan importante la glucosa 6-fosfato? porque es una molécula clave en el metabolismo energético. A partir de ella, la glucosa puede seguir diferentes caminos. Puede ser utilizada para obtener energía en la glicólisis, Ajá. o puede ser almacenada como glucógeno para su uso posterior. Es fascinante cómo las células regulan el uso de la glucosa de una manera tan precisa. Hemos aprendido mucho sobre los glúcidos, su clasificación, sus propiedades, sus funciones. Pero me queda una pregunta dando vueltas. ¿Cómo se conectan los glúcidos con el problema de la diabetes? Buena pregunta. La diabetes se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. Comprender cómo los diferentes tipos de glúcidos se metabolizan en el cuerpo y cómo afectan a esos niveles de glucosa es crucial para prevenir y tratar esta enfermedad. Claro. Si entendemos cómo funcionan los glúcidos, podemos desarrollar estrategias para controlar la glucosa en sangre. Y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en nuestra inversión en el mundo de los glúcidos. ¿Qué te parece si en la última parte exploramos algunas de las nuevas tecnologías que se están desarrollando gracias al conocimiento de estas biomoléculas? Me parece perfecto. Y hay mucho que contar porque la investigación en glúcidos está en pleno auge. Por ejemplo, se están desarrollando bioplásticos a partir de almidón y celulosa. Bioplásticos. Sí. Eso suena genial. Significa que podríamos sustituir los plásticos derivados del petróleo por materiales biodegradables. Exactamente. Es una alternativa más sostenible que podría ayudar a reducir la contaminación y nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Es una noticia fantástica. ¿Y en qué otros campos se están aplicando esos conocimientos? En biomedicina, por ejemplo. Se están investigando polisacáridos como andamios para el crecimiento de tejidos, lo que podría revolucionar la medicina regenerativa. También se está explorando su uso en la administración dirigida de medicamentos. Administración dirigida. ¿De qué se trata? Imagina nanopartículas de glúcidos que transportan fármacos directamente a las células enfermas sin afectar a las células sanas. Sería una forma mucho más precisa y eficaz de tratar enfermedades. Parece ciencia ficción. Yeah. Es increíble cómo la investigación sobre los glúcidos puede llevar a avances tan importantes en diferentes campos. Sin duda. Es un campo vibrante y en constante evolución. Desde la lucha contra enfermedades hasta la creación de nuevos materiales, los glúcidos tienen un potencial enorme. Es verdad. Al principio de nuestra inmersión los veíamos como simples azúcares. Ahora, después de este recorrido, tenemos una visión mucho más amplia. Totalmente. Hemos visto que los glúcidos son la base de la vida, la arquitectura de la naturaleza y la clave para un futuro más sostenible. Exacto. Y lo mejor es que aún queda mucho por descubrir. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros en esta inmersión profunda. Ha sido un viaje fascinante. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes se hayan quedado con la misma sensación. Los glúcidos son mucho más que azúcar, son la esencia de la vida. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de los glúcidos. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros, Loftas. Recordad, la curiosidad es el motor del conocimiento. Hasta la próxima.